de tratamiento, fase 2, fase quirúrgica. Fase quirúrgica, no tanto como quirúrgica en sí. Entonces, se dice quirúrgica porque vas a lesionar la encía, vas a hacer sangrar la encía. Pero son tratamientos manuales que no necesitas, digamos, mucho instrumento. Solamente, ¿qué instrumento necesitan? Curetas y raspadores. Curetas y raspadores. ¿Y cuál es la diferencia entre una cureta y un raspador? ¿Cómo te llamas? Luciana, ¿cuál es la diferencia entre una cureta y un raspador? El raspador es un tema lo que usamos primero para sacar lo que es el sarro. Ya. Y luego realizamos ¿Qué forma tiene una cureta? ¿Qué forma tiene una cureta? Una cureta no es más que una cuchareta. Una cuchareta que tiene una angulación para anteriores y posteriores. Y un raspador, o hay rectos o hay angulados. Ambos son cortantes, pero los raspadores son más cortantes. Entonces se le llama también destartarizadores. Entonces por ahí inicio yo con un raspador, porque tiene una puntita que hace que ingrese, esa puntita hace que ingrese, ya sea por una parte proximal, de tal manera que yo voy a partir el sarro. Es como una cuña. Imagínense que ustedes van a esculpir. ¿Qué es esculpir? Exaltación. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que poner la punta y tienen que partir. ¿Qué van a partir? El cálculo, el sarro, el tártaro, que es bien duro. Ese sarro que está ahí, nadie lo saca si es que ustedes, como odontólogos, no lo hacen. Eso no sale con ningún cepillo, ni con cepillo eléctrico. Eso sale con escáler, pero les decía que es un poco difícil. A veces tienes que tener mucha práctica, mucha manualidad, para cuando tengas un montón de sarro, emplear la parte del escáler y no hacer sangrar la encía, porque de todas maneras vas a hacer sangrar, de todas maneras. Y si tú rozas la encía, tenlo por seguro que la puedes partir, o sea, la sección no la encía. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Entonces por eso es que los raspadores son los primeros que tienes que utilizar. Y tienes que tener un punto de apoyo, siempre un punto de apoyo, de tal manera que tú puedas manejar los instrumentos. Tienes que saber manejar los instrumentos. Vayan pasando la listita, por favor. Y la cureta se utiliza finalmente para remover lo que hace. Para alisado o coronal. La cureta la función principal es alisa las superficies, me deja liso. Si yo he partido, he seccionado el cálculo, me van a quedar espirlas que tú pasas con la sonda o con el explorador, vas a sentir que está poroso. Entonces tú empiezas porque ¿qué forma tiene la cureta? Es una cuchareta que empieza, es como una cuchara, empieza a
limpiar todas las estirlas o pedacitos de cálculo que queden sobre la superficie, ¿ya? Y tienen su forma. Entonces, eso es en la fase 2. Parte de esa fase 2 también es la parte quirúrgica, la cirugía en sí. Ojalá que todos, turno A y turno B, todos, hagan la práctica de chanchito. cirugía periodontal. Y esto es lo más bonito en periodoncia, la parte de cirugía periodontal. Y es lo más caro que puede suceder, que ha sido manoseado, porque es difícil, complicado, no da muy buenos resultados si es que no lo sabes hacer. Entonces la parte de cirugía periodontal es bien complicadito, porque no es tan sencillo. No es tan sencillo devolver esto. No es fácil. No es fácil. Un diente que tiene recesión gingival te dice, te pago tanto, pero quiero tener mis encías como hace tiempo lo tenía. Es difícil. Es muy difícil. Hacer esta parte tienes que tener, primero, conocer bien al paciente. Si tú no has hecho una buena historia clínica, no has conversado con el paciente, porque tienes que saber hasta sus costumbres del paciente. Porque si el paciente no tiene cuidado cuando tú le haces una cirugía periodontal, fracasa. Así de simple, fracasa. Tú le has prometido algo. Entonces, por eso es que la mayoría de colegas traen al especialista. Lo traen. Porque cirugía periodontal no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque se observa. Sonríes, se observa. Como la nariz, como los ojos. Las damas utilizan el lápiz de labio, todo, porque es parte de la estética. Y esto es estética y es carísimo. La estética es cara. Y quien lo quiere hacer, tiene que pagar. Tiene que pagar. Porque no es tan sencillo hacerlo. No es tan sencillo como cuando haces una operatoria inclusive. Tejido blando y tejido duro es lo más difícil. ¿Por qué hacemos las cirugías? Para prevenir las reinfecciones, eso es lo clásico. Prevenimos las reinfecciones con acceso quirúrgico, normalmente en el ápice. Vamos a hablar sobre las apicectomías. Digamos que no necesitan lo común que se puede hacer. Pero esta parte de la cirugía periodontal ya es, digamos,
digamos, algo más especializado, podríamos decir así. Que son pocos casos, sí, son pocos casos, y que esos casos les decía que difícilmente a veces no se realizan o se realizan con alguien que domina la especialidad. Que bueno, a veces ustedes con la práctica y lo observan, lo hacen y lo llegan a realizar. Muchos de ustedes al final de acá unos años van a ser especialistas en algo. Así que yo sé que de acá va a salir un porcentaje que va a ser implantes, porque los implantes recién es una especialidad que recién, es más, en algunas universidades no enseñan implantes, solo está en la parte de especialidad, como la armonización, ¿no? La armonización y todo eso. Muchos odontólogos ya están haciendo, pero no hay especialidad acá todavía en Perú, no existe. Hay en otros países, aquí en Brasil, quien quiere hacerlo se va a Brasil y trae su cartón de especialista y tiene su consultorio y hace. Pero acá en Perú no hay nadie que indique todavía armonización. A pesar de que hay unos cursos que todavía sí lo introducen acá. Implantes sí hay recién, ¿qué le puedo decir? 5 años, 8 años que se aprobó la especialidad, antes no. Y se dictaban cursos hace 15 años, más o menos, 15, 18 años, se dictaban, pero recién fue reconocida. Igual muchos de ustedes, ahora, la parte de periodontal tiene mucho que ver con la parte de ortodoncia, con todas, con ortodoncia, con prótesis, porque si ustedes, en la clínica a veces me llamaba la atención que el protecista, nos llamaba el protecista, que me imagino también lo sabe hacer, sino que necesita que lo corte bien y hasta qué profundidad. Entonces llaman al especialista, supuestamente al periodoncista, para que haga un simple corte de una encía, como lo van a ver. Sacar simplemente el tejido malogrado. Pero ¿qué es lo que puede suceder después de esta cirugía? ¿Qué es lo que puede suceder? Puede suceder una recesión de encía, recesión de papilas o las llamadas cicatrices. Imagínense que acá ustedes hagan un corte y se note la cicatriz, como cuando hacen un corte y se nota la cicatriz. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Esto es lo más complejo. Que cuando tú coloques un injerto de encía, eso se infecta, es decir, no pegue. Porque cuando haces un injerto de encía, has hecho tantas cosas, has abierto el paladar, has cortado encía, has sacado tu rectangulito de encía, has puesto tu férula y le has puesto acá encía para recuperar y hacerle después la parte de la gingiviectomía y que quede bonito. Entonces, pero a la semana viene rojo. ¿Y por qué? No es por culpa tuya, por culpa de quién. El paciente. El paciente no tiene conciencia del trabajo que se ha hecho. No se cepilla, no se enjuaga, sigue masticando por más que le dicen una semana cosas blandas, pero no se cepilla. Y si de repente el paciente ronca, o la paciente ronca, duerme con la boca abierta, o tiene problemas con las fosas nasales, tiene problemas de cornetes, y necesariamente duerme con la boca abierta. Eso hace que reseque, y si reseca, no hay circulación sanguínea, y si no hay circulación sanguínea, no hay nutrición, y eso no se va a irrigar. Y si no se irriga, ¿qué pasa? Necrosa. Se necrosa. Si no hay irrigación, se necrosa. Se inflama y se necrosa. Adiós injerto. Entonces tienes que
tener cuidado cuando hagas esa parte de cirugía periodontal estética. Mayormente es para preservar el sistema dentario. O sea, los dientes son, digamos, el eje principal para que tenga un buen funcionamiento. Cuando nosotros examinamos el periodonto, lo único que nos va a determinar si esa encía está bien o no es el sondaje. El sondaje. Yo les recomiendo a ustedes, lean esa historia que llevaron el año pasado, la historia periodontal. Imagino que todas la tienen, todos lo tienen. Si no tienen, pídate a los compañeros. Allí en esa historia periodontal está cómo hacer el sondaje, cómo deben graficar. A pesar de que yo les he puesto acá algunos ejemplos de cómo hacer un sondaje. Entonces es bueno de que ustedes, pero es para efectos de pacientes que necesitan o requieren tratamiento periodontal. Ya les digo, no todos, porque si tienen encía rosadita, si tiene todas las características que ya sabemos de una encía normal, basta con un índice. Porque ¿qué le harías si tiene una encía rosada, tiene puntillado, no tiene caries, no tiene apiñamiento? ¿Qué razón hay de hacer el periodontograma? No tiene razón. A la justa le vas a hacer su profilaxia, por eso le vas a cobrar por hacer su profilaxia. Hay gente que sí es, hay al menos las damas son que están con eso de que tienen cálculo, tienen sarro y que bueno, de niñas les han puesto los sellantes que vienen, o la mamá que es así, que tienes que ir para. Entonces hay gente que sí va constantemente por lo menos a hacerse su limpieza. Si no tiene nada, no le va a hacer un periodontograma, le hace simplemente su técnica de cepillado y ya. Un buen examen entonces nos va a dar si podemos acceder o no podemos acceder, si podemos hacer o no podemos hacer. A veces los pacientes, por decir los pacientes fumadores, quieren tener una sonrisa ideal, dientes blanquitos, pero va a ser difícil. Entonces no dejen de fumar difícilmente, por más blanqueamientos que se hagan, ¿ya? Siempre van a tener ese problema de que los dientes los van a tener amarillos. Entonces, el paciente y el estado de salud general del paciente es importante para cuando ustedes hagan un tratamiento periodontal de estética. Encía libre, encía insertada y arteria. Es una zona muy irrigada, muy irrigada, y eso es bueno porque nos ayuda a que mientras más irrigación hay, más circulación hay, más rápido la cicatrización. ¿Y cuántas bacterias tenemos en la boca? 700, 800. 700, 800 entre patógenas y no patógenas. Pues imagínense que ustedes tienen que lidiar con todo eso, porque está infectado, entonces tienen que ver la parte farmacológica también. Y esa irrigación, ¿a dónde viene? Arteria facial. Arteria facial, ¿de dónde más? Arteria maxilar. Maxilar. Infraorbitaria. Arteria infraorbitaria. ¿Y por qué y de a dónde discurre la inervación? ¿De a dónde está? ¿Cuáles son las ramas que inervan a esta zona? Trigémino,
Rama maxilar. Nervio trigémino. Quinto 2, quinto 3. ¿Ah? Quinto 2, quinto 3. Quinto 2, quinto 3. ¿Cómo se llama el par del odontólogo? El par craneal del odontólogo, ¿cómo se llama? El par craneal del odontólogo. ¿cómo Trigémino. se llama? Trigémino. El quinto par craneal. Ah, Quinto par craneal. Ese es trigémino. el par craneal del odontólogo, que de ahí gobierna todo. Tienes que saberte eso de memoria, por dónde discurre. Líneas aferentes, eferentes, por dónde vas. Son 3. ¿A dónde se inicia? Anatomía aplicada. ¿Dónde se inicia? ¿Dónde se inicia? ¿Dónde se inicia? Ganglio de Láser. ganglio de Gasser, pues ahí está, ganglio de Gasser. De ahí empiezan las ramas, que es quinto 1, Todos. oftálmico, quinto 2, superior, quinto 3, mandibular o inferior. ¿Okay? Si no, ¿cómo sabes que vas a anestesiar? Y no solamente eso, también hay rama del facial, rama de glosofaringeo. Por eso es que cuando tú vas a hacer una excisión, pero le he puesto, pero no le has puesto a la otra, al otro par craneal, pues, al glosofaringeo, al facial, que viene por otro lado. Eso es lo que tú tienes que, y eso lo haces leyendo y con la práctica, por lo menos sabes qué pasa por ahí. ¿Qué cosa es lo que vas a anestesiar? Imagínate, mira, estoy un montón de arteriolas. Hazle tú un corte. La cantidad, pues es cuando esta zona, ¿cómo le llaman a esta zona? El triángulo de las Bermudas. Arco de Cupido. ¿No todo esto de acá? ¿Cómo? ¿Esto de acá o solamente? Toda esta zona. O sea, toda esta zona, porque cuando alguien le da a alguien en la nariz, o tienen ese problema, muchos de ustedes, al menos ahora en invierno, se reseca la nariz. Entonces, hay, ¿cómo se llama eso? ¿Que sangra? La epis. Nadie le da nadie le sangra la nariz. ¿A nadie le ha sangrado la nariz? Hay muchas arteriolas acá, infinidad de arteriolas. Nariz, maxilar, cualquier cantidad de arteriolas. Y sangran bastante. Es una zona muy irrigada. Y es bueno, porque a nosotros nos ayuda bastante. Entonces la parte vascular y la parte esencial es bueno tenerla en cuenta, es decir, la anatomía. La anatomía de esto. Tenemos la arteria labial y la arteria infraorbitaria en el maxilar superior. Entonces vamos a indicar algunos diseños o algunos tipos de incisiones para que ustedes se familiaricen. Si hay un problema, los que han hecho o los que hacen endodoncia tienen mayormente este problema, porque con el tiempo, con los años, aparece una pequeña fístula y eso con los años sale, pero tiene endodoncia.
pero doctor, me duele. Tiene endodoncia, me duele. Entonces, pero ustedes dicen, pero si tiene endodoncia, ¿y por qué le duele? Es porque no se trabajó, no se hizo un buen trabajo de endodoncia. Entonces, si no se ha hecho un buen trabajo de endodoncia, está todo infectado. ¿Y le extraemos el diente? No. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama una apicectomía. ¿Ya? La apicectomía. La apicectomía, que hacemos un colgajo tipo Whitman, levantamos la encía, ojo que acá, ¿qué va a quedar después de todo ello? Después de 6 meses, 8 meses, ¿qué queda ahí? ¿Qué queda? ¿Qué hemos dicho que puede quedar? Una cicatriz, ¿cierto? Va a quedar una cicatriz, ¿ok? Pero yo le digo que es bien irrigado, por lo tanto a veces eso desaparece y va a desaparecer. Tú tienes que juntarlo. Yo les decía que odontología, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es odontología? Estética. Es Arte. ciencia y Arte. arte. Tienen que saber, artísticamente tienen que saber coser. Cuanto más lo unas, cuanto más fino seas, por eso es que a veces cuando hacen una cicatriz acá, ya no lo cosen. ¿Qué le ponen? Simplemente a veces le ponen esparadrapo y listo. Porque lo único que tienes que hacer es afrontar, nada más. Y no queda cicatriz, mínimo. Antes te hacían tipo Rambo, así, te cosían un montón, ¿cierto? Entonces te quedaba toda una cicatriz. Ahora no, por eso es que todo eso va pasando. Entonces, esta es una de las cirugías por la que te llaman aquí para que hagas cuando hay problemas periodontales. La sutura, básico, les decía la sutura, bueno, acá seda negra, no se utiliza seda negra. ¿Qué se utiliza? O poliglicólico. ¿Qué número? Es delgadito el 6-0, puedes usar 5 ceros hasta 4 ceros. Porque el 6 ceros también a veces te corta. Y debe quedar lo menos posible, por eso es que tienes que saber cómo haces el diseño. Ojo que en este caso hay algunos acá han invadido qué tipo de encía. Adherida. ¿Ah? Adherida. Adherida. ¿Han agarrado encía libre? No. Ya le digo porque es difícil reponer. Es difícil. No se agarra encía libre. Entonces es encía adherida. ¿Ah? El hueso, esa zona del hueso es bien irrigada. Bien irrigado. Y si no se irriga, tienes que frotarlo, rasparlo para que se irrigue. Y debe quedar así. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Después de cuánto tiempo? 1 año, dice. ¿Ah? 1 año. Por eso es que le decía que los tratamientos periodontales no son rápidos. Eso es lo que buscan. Eso es lo que usted, por lo que ahora los pacientes, no importa, dice. Te traen la foto, quiero así, sencillas, quiero así, mis dientes, quiero que me hagas. No importa. Y obviamente, si no lo sabes hacer, ¿qué cosa haces? ¿Qué cosa hacen? ¿Ah? Llama pues al especialista. Y lleva un curso, tú. Lleva un curso, y tengo por seguro que después te va a gustar hacerlo. Tenemos otro caso, salud, tenemos otro caso, y eso yo lo que yo les comentaba
esto, lo de las fundas, lo de la parte protésica, siempre va a haber ese problema. Siempre va a haber ese problema. De que al año, 2 años, 3 años, va a haber, si es que tú no preparas. ¿Cómo termina la encía libre? ¿Cómo termina la encía libre? ¿Ah? ¿En qué? En filo de cuchillo. Así debe terminar también la funda. No lo hagan, los que hacen prótesis fija, no hagan demasiado grueso. Y usted, el laboratorio te lo va a dar así, gruesote. Es como cuando tú quieres introducir un periodontómetro Saona a la encía, y es más grueso todavía la parte de la corona. Tú hazle, pues. Tú mismo tienes que avisarlo en filo de cuchillo, lo más delgadito, y eso va a introducir. ¿Dónde debe introducir? ¿Dónde debe introducir? ¿Dónde? ¿Qué forma la encía? ¿Qué forma acá la encía? ¿Qué forma? Surco. Surco gingival. El surco gingival debe introducirse. ¿Cuántos milímetros mide el surco gingival en anteriores? ¿Cuánto de longitud? ¿Cuántos milímetros? 2. De 2 a 3. Introduce todo 1 milímetro, pues, o 1.5. Porque ahí sí, si vas a hacer un tratamiento de prótesis, sí requiere de que tú hagas un buen sondaje para saber cuánto de surco tienes. Y a veces, como tienen poca práctica, se llevan ustedes todo el surco y lo dejan en serio. Por eso es que tienen que utilizar presas bien delgaditas, como esa sonda, bien delgaditas, para que hagan ustedes el filo y utilicen hilo retractor, buen material. Cuando ustedes utilizan hilo retractor, abre la encía, introduce el material y tomen. Gracias. Cuando ustedes tallen, tienen que tallar con una fresa delgada, de tal manera que el filo se introduzca y no van a tener ese problema. De todas maneras, con el tiempo sí, y para eso es que acá, ¿qué tipo de cepillado le indico? Más modificado. No. Si es prótesis, tengo que hacerle un circular, un chakras circular, muy circular. Porque si yo hago una técnica de VAS de 45 grados, voy a retraer la pinza. De la parte del... Un problema que también tenía a mi conferno y que se le hizo también la apicectomía. Pero acá se han levantado todo, ¿ven? Han levantado todo. Pero esto es para mí. Les decía de que en lo posible, ojalá ustedes hagan su práctica en chanchito. Preparado en chanchito. ¿Ya? Se está haciendo investigaciones y hay ya resultados, algunos resultados positivos, donde yo extraigo tejido conjuntivo de chanchito, que lo llevo a la bujita y es compatible.
Con esto se puede trabajar mejor. Ya hay estudios que se hacen. Hacemos incisión. Sí se observa, ¿no? Se observa. Incisión a bisel interno. Observen acá, 45 grados y empieza a ahora, los que van a llevar conmigo, no sé si la próxima, no creo que hagamos la próxima semana, sino la siguiente, traigan violeta de genciana para poder delinear. Con violeta de genciana se delinea el diseño, se hace el diseño. Y ahí es donde tienes que cortar. Entonces haces el diseño y empiezas a cortar. Es un corte a bisel externo. ¿Ven? ¿Se nota el corte? Sí. Con una hoja 15. Pestañear. Luego, con una legra número, ¿qué número les han pedido? Ya, con una legra empezamos a decolar. Hacemos el decolaje. Ya, empezamos a decolar. Separamos el colgajo, flexión, y luego nosotros con la misma hoja 15 para hacer un colgajo posicionado. Entonces ya está acá lo hemos decolado. Ojo que no estamos yendo hasta el hueso, estamos dejando periósteo. No es hasta el hueso, es periósteo. Periósteo es que nos da bastante irrigación. Con una hoja 12 hacemos el corte, porque esto no es tan suave, digamos así, es durito. Y luego empezamos a levantar. ¿Y qué instrumento es este? ¿Qué instrumento es? Cureta. Una cureta, chaleta, y empezamos a levantar el colgajo. Desprendemos. Allí es una cureta, un raspador que nos ayuda a desprender el collar. Este es a bisel interno. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre bisel interno y supongo que también hay bisel externo? Sí. ¿Cuál es la diferencia? La posición. La posición. Tenemos ahí a bisel interno, es la posición de la hoja. 45 grados. 45 grados. Eso es cuando hay sarro de más de 4 a 6 milímetros. Es lo que tienes que hacer. Abrir la encía para empezar a raspar. Siempre y cuando no haya mucha movilidad. ¿Ya? Entonces levantamos, sacamos el sarro y luego suturamos. Doctor, ese es el caso que mi bolsa te rompe 4 milímetros, no solamente
Claro. A ver, todo procedimiento va a depender de los criterios y de la parte lógica que tú tengas y lo que hayas consultado y lo que hayas leído. Porque a veces la parte quirúrgica es lo último que se debe hacer. Lo último. Donde ya has agotado todo. Donde has empleado tus sondas, has empleado tu cureta, todo. Pero aún así sigue inflamado. Le tomas radiografía y hay sarro que no lo puedes sacar. Entonces ahí lo que tienes que hacer es abrir la encía y irte más abajo. Entonces la parte quirúrgica es lo último que ustedes tienen que hacer. Lo último. Porque ¿para qué vas a hacerle tú un tratamiento quirúrgico si con solo curetear, sacar el sarro, hacer una pequeña gingivectomía y ya? La gingivectomía es para darle forma a la encía. Cuando ha quedado así, una más grande que la otra, una más bulbosa con la otra, entonces le está dando forma a la encía. Y empieza la parte de la sutura. ¿Qué hilos les decía que van a utilizar? Bueno, pero acá tienen que utilizar seda negra, aunque van a tener que utilizar el poliglicólico de todas maneras. De todas maneras van a tener que, aunque sea un hito. ¿Vale? ¿Cuánto estará más o menos, saben? ¿Ah? 5 soles. No es mucho, ¿no? ¿Y qué es lo que más? ¿Qué tipo de sutura les gusta hacer a ustedes? Cuando han practicado. Entonces, ¿qué hilo de sutura? ¿Qué tipo? ¿Ah? ¿Simple? ¿Por qué simple? ¿Ah? ¿Por qué es más fácil? NX, colchonero, lineal. Acá tienen que practicar un poquito más. Entras, sales. Colchonero modificado. Introduce por la parte vestibular, sales por la parte, introduce por la parte de tejido conectivo, sales por la parte palatina, luego entras por tejido epitelial y sales nuevamente por la parte de tejido conectivo y así vas avanzando. Que debe quedar así. ¿Ya? Tienen que practicar. Necesariamente tienen que practicar. No es tan sencillo. Tienen que practicar. Es más, a veces quieren introducir acá, se te quiebra la hoja. Se quiebra. Entonces tienes que volver. ¿Por qué? Porque eso es, ya les digo, es duro. Es durito. Así debería quedar. Debería quedar. Va a quedar así. Recolocación apical. Aquí es extremos. Sacar injerto. Sacamos injerto, pedazo de tejido conjuntivo. Suturas, la zona donde has sacado, suturas, y luego eso lo colocas en otra zona.
Hay varios casos de esto de injerto de fibra italiana. Toda esta zona es la que vas tú a reponer, toda esa zona. Extraes un tejido, en este caso de paladar duro, siempre paladar duro, porque hay bastante tejido, suturas y llevas el tejido a la zona donde necesitas tú hacer el injerto. Ahí está el paladar que aparentemente se ha sacado, sacas porque es un trabajo minucioso sacar parte del tejido y lo suturas. Esto es lo más complicadito que nosotros tenemos. Aquí tienes que utilizar sutura suspensoria, es decir, que tienes que colocar así cruzado, porque cuanto más inmovilizado esté el injerto, es exitoso. Se mueve el injerto y tenlo por seguro que eso ya fue. ¿Ah? Y lo otro es la irrigación. Ojo, irrigación, básico, tienen que hacerlo sangrar. ¿Qué pasa cuando... ¿Cómo se llama tu compañero? ¿Qué pasa cuando extraes un diente y después de días viene con dolor? ¿Qué ha sucedido? ¿Ah? Una alveolitis. ¿Y por qué sucede la alveolitis? ¿Ah? Se salió el coágulo. O en ese momento no incentivaste o no motivaste a que se produzca el coágulo. Porque muchos de ustedes, ¿qué cosa hacen? Como sangra un montón, le meten una gasa dentro del alveolo. Para que esté sequito eso. Se infecta. O hay un pequeño huesito y lo quieren sacar. Al contrario, todos los huesitos métanlos ahí para que, claro, compacten. Nosotros los que hacemos implante, ese huesito que sale en la fresa es muy valioso para nosotros. ¿Cuánto creen que está medio gramo de hueso o 1 gramo de hueso? ¿Ah? 120, 130 dólares más o menos 1 gramo de hueso. Entonces tú te lo puedes ahorrar porque cuando tú estás fresando, sacas la fresa, sale el huesito. Ese huesito lo pones en un vasito dapen y ese huesito después lo colocas al costado del implante o lo colocas antes de colocar el implante. Es como cuando hacen los carpinteros. ¿Qué hacen los carpinteros cuando algo está flojo? ¿Qué hacen? Viruta, ¿ok? Con cola, lo introducen como un tarugo y ponen el tornillo, nadie los hace. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, utilizamos, colocamos el huesito, ese huesito que es del mismo paciente, le hacemos su torque y ahí queda bien fijo. Por eso que el hueso es lo más provechoso que nosotros. El hueso se repara, el hueso crece. ¿El hueso sí crece? El hueso crece. Sí, crece. Hay reparación ósea, pero no en su totalidad. ¿Cómo se llama eso? ¿Consolidador? Sí, pero ¿cómo se llama eso después que te ha fracturado? ¿Consolidación?
¿Sí? ¿Cómo se llama finalmente eso? El callo óseo. Cuando hay una fractura, ¿cómo se llama esa cicatriz? El callo óseo. Es lo más duro que hay. Lo más duro. Ok, entonces ojalá que se pueda hacer esto. Hay varios tipos que podemos nosotros practicar en preparado de chanchito. Tengan en cuenta, miren, observen acá. Este es el tejido epitelial. Miren cómo han separado el tejido epitelial. Miren cómo se está separando el tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo y cómo está por debajo el periósteo. ¿Ah? O sea, esto es lo que nosotros necesitamos, tejido conjuntivo. No tejido epitelial, tejido conjuntivo. ¿Ah? Tejido epitelial y por debajo de eso está. Y así es como tú tienes que sacarlo del paladar. Pues. Del paladar, tú levantas, cortas y sacas esa partecita y la colocas. Y solo así vas a tener un buen interno. Ustedes miren cómo sale. Tejido conjuntivo, conectivo. Y luego suturas. El tejido epitelial, lo suturas. De donde sacaste esa parte. Ok. Hoy ya estamos 6. Alberto. Presente, doctor. Aileen. Antonella. Abigail. María Bernal. Camila. Sofía. José, Anthony, Carlos, Delfín, Jenny, Milagros, Noelia, Analí, Ani. Para la próxima semana vamos a repartir los seminarios. La próxima semana voy a pasarlo al grupo. Los de este mes. Este es los apellidos, este es la fecha, este es el título y este es el enlace. Ustedes copian el enlace y se van a PubMed o se van al ¿ya? Ahí tienen los enlaces, cada uno de ellos tiene un enlace. A ver, ¿les llegó? Pregunta tú. ¿Ya? O te hacen la pregunta a ti, si has entendido. ¿Ok? Entonces todo tiene que ser participativo. No sé si me da a entender. ¿Ok? Entonces, traducen el artículo, hacen el resumen individual cada uno, hacen las diapositivas. ¿Ya? Las diapositivas pueden ser entre los dos. ¿Ya? Entonces, pero las dos tienen que dominar, porque cualquiera de los dos puede exponer, o exponen 8 diapositivas uno y yo le digo, a ver, continúa, tú continúa, ¿ok? Entonces, los dos tienen que hablar ese mismo día, no sé quién empieza, cualquiera luego puede empezar, ¿estamos? ¿Ok?
Entonces tienen 15 minutos para exponer y luego viene la pregunta de parte de todos sus compañeros, porque ustedes también ahí tienen, ya les he pasado todos, ustedes pueden ir buscando inclusive los artículos y pueden ir leyendo esos artículos, todos, porque muchos de estos también vienen en el examen, ¿ok? Vienen en el examen de lo que conversamos acá. ¿Okay? El examen no solamente para los dos que han dado ahora, el seminario es para todos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Doctor, yo, dos cosas. ¿Tiene algunas características las diapositivas que vamos a presentar? Por No, ejemplo, como ustedes gusten, pueden hacer, ¿cómo se llama esto? Canva. ¿Cómo se llama esto? El interactivo. Canva. Sí, también hay otro. PowerPoint. El Prezi también pueden. Ah, sí. Si gustan, pueden hacer Prezi también. Y la otra pregunta es, doctor, con respecto al resumen, ¿tiene que tener su carátula o solamente resumen y nuestro nombre? Sí, resumen eso. 1 o 2 páginas de resumen, nada más. 2 páginas de resumen, ¿ya? De lo que se trata el tema. ¿Ok? Y ustedes pueden, que va a ser una especie de pregunta y respuesta para aclarar algunos. ¿Ok?